Bendiciones para todos los alumnos del Seminario Teológico del Sur. Estamos reanudando los videos, continuando con la materia Biblia 1 en lo que respecta a comentar los libros de la Palabra de Dios, y en esta oportunidad ya llegando, entrando al Nuevo Testamento, donde el Señor ya es una realidad, donde los autores escriben desde la perspectiva, no desde la profecía que se dirige hacia el Mesías, sino después de ya el derramamiento del Espíritu Santo, y escribieron una historia no dirigiéndose a la venida del Mesías como el final o la conclusión, como era el énfasis de los profetas, donde ellos apuntaban al Mesías como algo final, sin saber lo que venía después, algunos sí profetizaron más allá de lo que significó el Mesías, pero bueno, no sé si ellos entendían lo que estaban profetizando. Acá los autores de los evangelios, que son 4 autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son autores que quedaron vigentes o permanecieron, o los que Dios permitió que permanecieran, porque en la época del Señor había bastante literatura, y se estima que no eran los únicos evangelios los de estos 4, sino que hubieron muchos más, pero el Señor supo cómo elegir. Pero ellos no solamente escribieron acerca del pasado, de lo que había ocurrido, sino que escribieron una historia sin un final, era el comienzo de la venida del reino de los cielos. Ellos comenzaron a vislumbrar otra realidad totalmente distinta, que aún sobrepasaba la misma Israel, ¿sí? Ellos ordenaron el material de algo diferente, porque cada uno de ellos tenía propósitos diferentes, así como auditorios diferentes, ¿sí? Si bien no es fácil ordenar todo este material de los evangelios como un solo relato, porque Dios justamente hay un principio que Dios tiene siempre para toda la palabra de Dios, para declarar la verdad, es que hayan distintos testigos, 2 o 3 o más testigos, Y en este caso al Señor le bastó con 4 testimonios acerca de la vida de Jesús, del Cordero de Dios que había llegado, que se había encarnado, el Hijo de Dios, como dice el Evangelio de Lucas, también el Rey de los judíos, como el cumplimiento a todas las profecías mesiánicas, como lo relata Mateo, o también como Lucas lo describe como el Hijo de Hombre, ese hombre sufriente, ese siervo también, como dice Marcos, Hay distintos énfasis o comprensiones de cada evangelista acerca de la persona de Jesús, ¿sí? Si bien no todos fueron testigos oculares, solamente Mateo y Juan fueron discípulos, apóstoles del Señor. Pero bueno, cada uno de ellos tuvo una percepción de la persona de Jesús, Cuando nosotros tenemos una relación o un vínculo cercano con alguien, o alguien lo tiene con nosotros, y supóngase que estamos en un grupo de personas, a no todos se relacionan de la misma manera con nosotros, y si tuviesen que escribir acerca de nosotros, o nosotros acerca de alguien, seguramente cada uno haría mención o resaltaría aspectos de que le llamaron la atención, o que se quisieron enfatizar, o que Jesús mismo tal vez quiso que Mateos resaltara,
que Marcos o Juan, que resaltaran de él, ¿no? Cada comprensión fue no diferente, pero sí según la óptica de cada evangelista, ¿no? Por supuesto, esto es un sello de verdad. Que hayan 4 evangelistas es un sello de verdad, ¿sí? De decir justamente que lo que el Señor hizo fue una realidad, fue verdad, ¿sí? ¿Quién era Jesús? Jesús es el cumplimiento de la palabra del Señor dada a los patriarcas y que se cumplió, ¿no? El Señor tuvo 8 periodos, podemos distinguir 8 periodos en la vida de Jesús, ¿sí? El nacimiento y su juventud, que es la primera parte, que llegó, 30 años, es este periodo de juventud del Señor, que mucho no se sabe, pero bueno, algunos pocos evangelistas, por ejemplo, hablan del nacimiento del Señor, ¿no? Pero bueno, son 30 años aproximadamente ese periodo. Luego hay un periodo de preparación del ministerio, ¿sí? Que tiene que ver ahí el río Jordán y el desierto, ¿sí? También hay un periodo del principio del ministerio, que son aproximadamente 8 meses, donde el lugar que se transcurre es en Judea, en Samaria. También, el ministerio de Jesús en Galilea, el 4.º periodo, que dura 1 o 2 años, es el periodo tal vez más largo del ministerio del Señor que se desarrolla en Galilea. El final del ministerio del Señor es en Judea y transcurre alrededor de 1 mes ahí en Perea, en Judea, y el ministerio en Perea que dura 4 meses, ¿no? Y luego ya tenemos la última semana, el 7.º periodo, la crucifixión y también la resurrección, que son los últimos días de vida, los 7 últimos días de vida de Jesús, ahí en Judea, en Jerusalén, ¿no? El 8.º periodo está luego de su resurrección, cuando Él aparece y está 40 días, ¿no? En Jerusalén y en Galilea, ¿no? Los evangelios creo que hablan más en el periodo 7.º de la última semana, cuando había más intensidad en los días del Señor, cuando el Señor ya quería dejar las verdades que iban a trascender después de Él, ¿no? Cuando Él empieza a hablar de cosas trascendentes, de lo que venía después de Él, ¿no? Lo que impartió fue tal vez lo que más impactó a los evangelistas, ¿no? Que entiendo que el Señor no se los dijo antes porque, no estaban preparados todavía, o ya venía el tiempo más cercano para que ellos entendieran lo que estaba por pasar. ¿Ah? Estos son los periodos, ¿no? Por supuesto, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Jesús sin duda fue un gran maestro, pero la palabra nos dice que fue el Hijo de Dios, ¿sí? No tendría sentido si solamente reconociéramos al Señor como un gran maestro o un gran profeta, como lo hacen algunas religiones. Que haya muerto Jesús siendo el Hijo de Dios tiene sentido, le da sentido y propósito a ese sacrificio, ¿no? Porque era Dios mismo que tenían que pagar por los pecados de los hombres, ¿no? Así que el Hijo de Dios, así como lo reconoce Mateo, Marco y Lucas, ¿no? Jesús, la verdad que fue un hombre hermoso, vivió la vida más preciosa, memorable, amado, bondadoso, tierno, paciente, compasivo. Fue el mejor hombre que jamás haya vivido, el mejor hombre de su generación, el mejor hombre de la historia, el hombre lleno de amor, amaba a la gente, él sanaba a los enfermos por compasión, porque no tenía deseo de ver a la gente sufrir, ¿sí? A alguien que le amaba perdonar y ayudar,
hizo milagros hermosos para alimentar a los hambrientos y sanar a los que sufrían. Y bueno, cuando él llegaba a una ciudad, él sanaba a los enfermos y a los que estaban con dolencias. Él fue el hombre más compasivo que pisó esta tierra. Ningún otro hombre dice que hizo obras tan bondadosas como él. Aun si se escribiesen de las obras que él hizo, no alcanzarían las bibliotecas para almacenar tantos libros, ¿no? Como lo que era este hombre. Este hombre, los 4 evangelios no dan todos los detalles, pero todos los días de su vida fueron días maravillosos, donde él mostraba la gracia, cuando cuenta la palabra que él crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Entiendo que para con los hombres, aún desde su niñez y en su ministerio más todavía, él manifestó una gracia, era un placer realmente estar con él. Era alguien que a todo el mundo, ¿no? Toda su generación, causó un impacto de amor. Por supuesto que cuando su ministerio ya se acercaba, ¿no?, a la revelación de que él era el Mesías, fue cuando algunos ya no se juntaban con él, cuando él también se puso contradictorio, ¿no?, porque él debía desafiar al statu quo religioso, los que luego también lo tenían que crucificar, ¿no? Y también vemos algunas provocaciones, siempre en la verdad, ¿no? Pero él hizo cosas también que para la ley de Moisés era digno de muerte, ¿no? Pero no era nada alejado de lo que él tenía que cumplir, ¿sí? Toda la palabra se tenía que cumplir. Cuando él predicó en esa sinagoga y él dijo que Isaías 61 se había cumplido delante de sus ojos, cuando Isaías 61 habla acerca de cuando dice la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, y me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Él dijo, esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos hoy, ¿no? Y se sentó en la silla preparada para el Mesías y bueno, él comenzó a asombrar a los judíos, este hijo de carpintero y este hombre conocido por ellos, ¿no? Era aquel que cumplía las escrituras. Y ya, bueno, ellos no podían entender. No entiendo por qué, si lo esperaban, no sé por qué no lo esperaban de sus hermanos, si el Mesías era de sus hermanos. Pero bueno, cosas de los hombres, ¿no? Cosas de los hombres. Bueno, el ministerio del Señor, la obra consumada del Señor Jesucristo, no podía ser anónima, no podía ser invisible, y por eso el Señor escogió 12 discípulos, ¿sí? Para no solamente prepararlos para que fuesen mejores personas o que vieran sus milagros, sino para prepararlos alrededor de ese año y medio, ¿no? Tardó en completar esa selección, y esos hombres viajaban y escuchaban las enseñanzas, ¿no? Y también era gente común y corriente, pero eran pescadores, recaudadores de impuestos, algunos medios soldados revolucionarios, todos eran galileos excepto Judas, ¿sí? Pero no había ningún profesional de la religión, no había ningún fariseo, no había ningún levita, no había nadie que era de profesión religioso, ¿sí? Ni uno que por su vestimenta se destacara como religioso, ¿no? Nadie tenía hábitos, más bien eran todo lo contrario, ¿no? Los líderes religiosos siempre los atacaban porque justamente no respetaban las leyes de lavarse las manos, de guardar el sábado o aún de las reglas del ayuno. Fueron criticados por la liturgia, que no respetaban los apóstoles, pero el Señor tenía que tener gente que repitiese y amplificara, ¿no?, como parlantes, su obra,
¿sí? Gente que volviera a predicar los mensajes de Jesús. Yo entiendo que cuando Jesús los envía a predicar, ellos vuelven a repetir los mismos mensajes que el Señor les había hecho oír, ¿no? Ellos anotaban en su corazón, y algunos anotaban como Mateo, ¿no? Tal vez más de uno anotaba, pero el hecho es que ellos funcionaron como amplificadores, como gente que se expuso, ¿sí? Y repitió la palabra. Hasta el día de hoy es el mismo principio, ¿no? De que nosotros hoy en día somos aquellos que estamos repitiendo el mensaje de Cristo, ¿no? Este es nuestro llamado, nuestro propósito como iglesia. Somos escogidos también como apóstoles, como discípulos del Señor, y enviados también para predicar las buenas nuevas del Evangelio, así como lo fue Pedro, ¿no? Pedro fue el discípulo que estaba ahí, se le menciona cuando Jesús fue bautizado por Juan, ¿sí? Ahí parece que se encuentra con Simón cuando Andrés lo llama, ¿no? Y que le testifica haber encontrado al Mesías que tanto había anunciado Juan, ¿sí? Bueno, Pedro era un pescador, era socio de Jacobo, de Juan, ¿no? Los hijos ahí de Zebedeo. Jesús le cambia el nombre y le pone Petra o Roca, Pedro a este Simón, ¿no? Luego tenemos también a Juan, Mateo, Jacobo, que era el hermano mayor de Juan, ¿sí? Al que Jesús los apodó los hijos del trueno, ¿sí? Los Bonerges. El Señor seguía eligiendo, ¿no? a sus discípulos, ¿sí? Andrés de Betsaida, Felipe también de Betsaida, Bartolomé o Natanael, ¿sí? Que era de Caná, que, bueno, Tomás era un hombre cauteloso, pensativo, y también, bueno, pesimista, el hombre que no tenía mucha fe, ¿no? Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, que es Judas, el hermano de Jacobo, Simón, el celote o el cananista, Judas, el Iscariote, que era el único que no era de Galilea, sino que era de Queriot, una ciudad de Judá. Bueno, la preparación de los discípulos tenía un propósito y tenía un fin, ¿no? De que cuando el Señor muriese, hubiese quien repitiese su ministerio, ¿sí? La vida, muerte y resurrección no hubiesen servido si el mundo no lo supiese. Por eso los hombres que el Señor eligió para confiar en ellos, en su venida, en su obra, Él los escogió para ser predicadores de la palabra, ¿no? No sé si ellos comenzaron a seguir a Jesús con esa idea, pero el Señor los fue preparando de a poco, ¿sí? Como nosotros, no sé si venimos al Señor con la idea de convertirnos en predicadores o en ministros de la palabra, pero el Señor de a poco nos va enamorando y nos va convenciendo de su necesidad, ¿sí? Cuando la palabra dice, heme aquí, envíame a mí, habla del Señor Jesús escuchando una conversación del Padre, ¿no? Que tenía una necesidad. El Padre decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Sí? Parece ese quién irá por nosotros es una revelación del Dios Trino, que conversa consigo mismo, ¿no? Y el Hijo responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Nosotros respondemos a ese llamado, a esa necesidad del Padre de representar a Cristo en la tierra. Entiendo que por eso lo hacemos, porque
sabemos que el Padre nos necesita, ¿sí? Es una verdadera motivación estar sirviéndole a Dios, porque decir que el Padre lo necesita es una verdad, porque Dios no hace nada en la tierra si no usa a los hombres. Él usa a los hombres, a su iglesia, a sus ministros, para darles representación, para darles autoridad. Y Él lo sigue haciendo. Él tal vez podría hacerlo por su propia cuenta, pero Él sabe que, o yo entiendo que si el Padre mismo descendiera a la tierra, seríamos consumidos por la luz y el resplandor de su gloria, de su santidad, ¿no? Por eso el Señor como que se va repartiendo en muchos hombres y se va diluyendo de alguna manera con la humanidad, pero al mismo tiempo va llenando de gloria a los hombres que decidimos servirlo. ¿Sí? Los hombres que decidimos servirlo somos como eso que habla, esa declaración que habla el Evangelio de Lucas, cuando habla el Hijo del Hombre, cuando Jesús mismo decía, yo soy el Hijo del Hombre, ¿sí? Cuando Ezequiel lo decía el Hijo del Hombre, pero no de cualquier hombre, no el hombre caído, no el hombre pecador, la simiente del hombre que lleva a Jesús, ¿sí? Nos transformamos en esos discípulos que luego somos los que llevamos la simiente de Jesús. Y puede el Señor engendrar a través nuestro, y los hijos de Dios nacen a través de las palabras que un hombre de Dios puede repetir acerca de Jesús. Por eso, cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre, Él de alguna manera estaba reivindicando al hombre. Estaba hablando bien del hombre espiritual, por supuesto, del hombre que hace sacrificios, del hombre que decide representarlo, de la iglesia de Cristo, que está en santidad, que tiene unción, que Dios la usa con milagros, prodigios todavía, que viven aún un Pentecostés, que están encendido fuego y que pueden todavía seguir creciendo en la palabra, en el conocimiento, ¿no? Pero sin perder esa gracia y esa unción de parte del mismo Espíritu Santo, que hace que el Señor Jesús también nos reivindique y que aún diga en algún momento ese hombre, ¿no?, al cual Él reconoce ser hijo, como le decían a él, hijo de David, ¿no? Y él dijo, bueno, el hijo de David también es su padre. Bueno, pero hay esa relación íntima que te quiero decir, ¿no? Sin caer en alguna confusión. Esa relación íntima entre Dios y los hombres, donde Dios reivindica a los hombres. Por eso cuando alguien por ahí habla mal de los hombres de Dios, o se despersonifica o se descalifica a los hombres de Dios, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es reivindicar a aquel hombre que se somete al discipulado y luego es encomendado a través de un ministerio apostólico, un apostolado, sea pastor, evangelista, maestro, profeta, pero que está en un trabajo no personal, sino de representación. Cuando estamos representando al Señor Jesús, estamos realmente en un trabajo muy importante, que debemos tomarlo con todo el temor, el respeto, todo lo que Él se merece, ¿no? Hacerlo de la mejor manera, de la mejor ofrenda que le podamos dar al Señor el tiempo que nos toque representarnos, ¿sí? Cada vez que alguien es ungido como ministro de Dios, comienza el tiempo de representación pública ante la sociedad. Por eso es una honra, ¿no?, ser de ese grupo hoy del Espíritu Santo que representamos al Señor Jesús. Quiero decirte que en este grupo de 12 apóstoles, ¿sí?, el Señor buscaba representatividad y gente que siga siendo como Él, ¿sí? Por supuesto, esto nos llega a nosotros, ¿sí? Bueno, hay cuatro perspectivas, ¿no?, que Jesús tiene en estos
4 testimonios de los evangelios, sí, que también por supuesto es el trato personal que Jesús tiene con cada uno de nosotros, ya que si bien todos somos creyentes en toda la Escritura, ¿no? Dios ha hecho un énfasis diferente en cada uno, ¿sí? Cada uno de nosotros conoce a Dios en una faceta tal vez diferente de mi hermano. Yo conozco a Dios, no voy a decir a mi manera, porque Dios es uno, ¿no? Pero yo puedo ver otras cosas que mi hermano no puede ver, o mi hermano va a ver otras cosas de Dios. Bueno, así son las perspectivas que nos presentan los evangelios, ¿no? Ver a un Jesús único y particular, pero al mismo tiempo dando testimonio de lo mismo que estamos viendo, ¿no? Como verdad. Yo creo que cada evangelista o discípulo descubrió una faceta particular de Jesús, ¿sí? O Jesús quiso revelarse de una manera especial para que nuestro testimonio sume también en la revelación completa de Jesucristo, ¿sí? Por eso cabe preguntarte también y preguntarme, ¿cuál es el Evangelio de Jesucristo que yo puedo dar testimonio? ¿Sí? Hay un Evangelio de Jesucristo en el cual podés dar testimonio, una revelación acerca del Señor, viendo lo mismo que ya nos han contado, pero también tener una relación con Él y poder decir, el Señor también me reveló, ¿no? lo que Él es personalmente, ¿sí? Por supuesto que sí. Bueno, los evangelios, bueno, a ver, vamos a entrar un poquito en ver lo que están compuestos los evangelistas, ¿no? Bueno, Mateo tiene 28 capítulos y Jesús es presentado como el Mesías, rey de los judíos, y fue escrito especialmente para los judíos, ¿no? Si bien este evangelio no menciona a Mateo literalmente como su autor, pero el testimonio de la iglesia primitiva da testimonio de que fue Mateo. Tal vez Mateo, bueno, era al ser un cobrador de impuestos y al estar tal estigmatizado, ¿no? por ese oficio casi traidor, entiendo que optó por un perfil bajo. ¿Ah? Sabemos muy poco de Mateo, sí, tal vez él quiso también no hablar de él, ¿ah? Hablar un libro donde el autor no se conozca, ¿no? Sin dejar de ser anónimo, ¿ah? Por lo que él daba, ¿no? A la iglesia. Lo único que dice de Mateo, de sí mismo, es que él era recaudador de impuestos y lo da testimonio en este evangelio. Así que, bueno, Marcos tiene 16 capítulos y Jesús es presentado como poderoso, ¿no? Alguien que hace acciones milagrosas y como siervo de Dios, ¿sí? Marcos tiene la visión de dar a Jesús como el siervo, ¿sí? Este libro fue escrito a los romanos, aparentemente, y Marcos era un servidor de Pedro. Y se dice que el Evangelio de Marcos está hecho en base a los dichos y los testimonios de Pedro como testigo ocular y apóstol presencial de la vida del Señor Jesús. ¿Sí? Marcos ayudó a Pedro, ayudó también al apóstol Pablo, ¿sí? Era Juan Marcos que en un momento Pablo y Bernabé discutieron por él y luego fue reivindicado por Pablo y lo pidió para el ministerio apostólico, ¿sí? Bueno, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, tiene 24 capítulos y Jesús es presentado, el Señor es presentado como el hombre ideal, ¿no? Este libro fue dirigido a los griegos, ¿sí?
este libro habla del Señor como justamente te decía, el Hijo del Hombre, ¿ah? O el hombre ideal, o el hombre que le da la oportunidad al hombre de ser perfecto, el hombre perfecto, que si bien Dios se hizo carne y Jesús era hombre y Dios, pero claro, nos da la oportunidad a los hombres de tomar un modelo. Jesús es presentado como el modelo a seguir. Muchas veces digo que a veces pensamos que Jesús es un superhéroe inimitable, que no hay otro como él, pero el Señor nos dice todo lo contrario, que es el modelo a seguir. El Señor no ha puesto ninguna brecha de separación entre Él y nosotros, sino que al presentarlo como el hombre ideal, o el modelo a seguir, o el modelo a imitar, nos está diciendo también que tengamos fe, que el Señor dijo, mayores obras que yo van a hacer ustedes, ¿no? Diciéndonos nosotros, ¿no? Y claro, cuando escuchamos y leemos eso que habla Jesús acerca de nosotros, yo creo que más de uno hemos dicho, no, de mí no, como yo. Pero bueno, si el Señor lo dice es porque es posible, ¿no? A medida que vamos transformándonos en seres cada vez más espirituales, el Señor va sacando lo que a Él le estorba para Él aparecer en nosotros. Y bueno, mientras menos carne hay, es una ecuación, ¿no? Mientras menos carne, más Cristo. Y si no hay carne, está Cristo. Y si Cristo está en mí, hay una esperanza de gloria, que dice la palabra de Dios. Así que Lucas enfatiza este carácter del Señor, ¿no? El Hijo del Hombre, Jesús, el hombre ideal, ¿sí? Bueno, Lucas, dije, tiene 24 capítulos, ¿sí? Y fue escrito a los griegos, ¿sí? Juan tiene 21 capítulos y es presentado, aquí Juan es presentado como el Hijo de Dios, como el Verbo divino que se hizo carne, ¿no? Como este Génesis del Nuevo Testamento se le llama también a los primeros capítulos, al primer capítulo de Juan, que es un paralelo con Génesis 1, ¿no? que habla de Jesucristo también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Juan habla también de la misma manera de Jesucristo, que es el Verbo encarnado, que es el principio, que es la palabra, ¿sí? Entiendo que Juan no se ligó solamente a los hechos, no se ligó a hablar de Jesús por los milagros o por ordenar cronológicamente lo que se preocupó tal vez Mateo, Marcos, Lucas, que en un momento ellos coinciden en los hechos casi cronológicamente. Juan se dio cuenta de algo, entiendo que los demás no se habían dado cuenta, ¿no? Él lo maduró, ¿no? Tal vez porque, bueno, este evangelio fue escrito posteriormente, él ya tenía más revelación de Jesucristo cuando él lo escribe, ¿no? Bueno, la fecha aproximada es entre el 90 y el 100 antes de Cristo. Puede ser que ya Juan, estando ahí en Éfeso, en Asia Menor, ya estaba escribiendo su evangelio y al mismo tiempo estaba escribiendo probablemente Apocalipsis. ¿Ah? Eso lo sabe el Señor, pero bueno, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque el evangelio de Juan nos habla de Jesús no por sus hechos, sino más bien por sus palabras, ¿sí? O sea, reconoce a Jesús como Dios, subraya en modo especial la deidad de Cristo, ¿sí? Comienza hablando de su preexistencia y hace, resalta la unidad entre Jesús y su Padre, Dios, ¿no?
eh, se concentra principalmente en las conversaciones de Jesús, en los discursos de Jesús, ¿sí? O sea, esto es algo importante. Él presenta lo que él dijo, las palabras de Jesús, y no tanto en lo que él hizo, ¿sí? Y aquí hay una madurez que para mí sobrepasa a los demás evangelistas, porque no era solamente registrar literalmente los hechos, sino que él dijo, él entiende a Jesús como el Verbo, y claro, nosotros podemos entender que, que Dios hace obras de fe, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, el libro de Santiago dice que nuestra fe sin obras es muerta, o sea que tenemos que tener hechos para luego que nuestras palabras de alguna manera tengan respaldo. Pero Juan se da cuenta de que Jesús ni siquiera necesitaba hacer milagros para demostrar que Él era Dios. Muchas veces cuando lo tentaban los fariseos y le pedían señales, Él no se las hacía. Pero Juan entendió que Jesús era antes de los milagros. Él tuvo una fe para reconocer el carácter divino del Señor, ¿sí? Como, no solamente como el profeta, como el Hijo de Dios, sino como Dios encarnado, ¿no? Y que, mire, nosotros tenemos también que crecer en eso, porque muchas veces tenemos que creer en la palabra de Dios por lo que Él dijo y no por lo que Él hace, ¿sí? Y Juan nos enseña eso, que Él es el Verbo que va delante de la palabra antes de que se materialice. No Él es Dios porque Él hace las cosas, sino que Él podría haber perfectamente no haber hecho nada, pero Él seguía siendo Dios, Él sigue siendo Dios, ¿sí? Y eso es una madurez de fe en cómo creemos, ¿no? En cómo creemos. Y bueno, Juan lo vio, ¿no? Juan lo vio y eso realmente lo quería remarcar en este Evangelio, si hay una diferencia, ¿no? Entre todos los relatos que podemos ver, ¿no? En este hombre, Juan, que bueno, era hijo de Zebedeo y hijo de Salomé, y aparentemente, bueno, tenía una relación podría haber sido primo aún de Jesús, un primo menor, ¿no? Era discípulo de Juan el Bautista, y bueno, se hizo discípulo del Señor, ¿no? Fue el discípulo amado, el que dormía en el pecho del Señor, el que estaba más cerca de Jesús, el que Dios permitió que fuera el más longevo, ¿no? La historia de Juan dice que a él lo quisieron matar metiéndolo en una olla de aceite hirviendo y no lo mataron. Y bueno, después lo sacaron y lo desterraron en la isla de Patmos, ahí donde escribe luego el Apocalipsis. Pero un hombre particular, Juan, ¿no? Un hombre de intimidad con Jesús, un hombre de revelación, ¿sí? Juan es el hombre de la revelación. Por eso la intimidad con Dios está directamente relacionada con la revelación que podamos tener de Dios. Y el testimonio de Juan va un poquito más allá, ¿no? de lo que habían escrito sus contemporáneos o los otros evangelistas. Él comparte, ¿no? Muchas cosas de lo que ellos dicen, pero él va un poquito más allá. Bueno, los evangelios, ¿sí? Son testimonios. Lo que quiero dejarte en esta oportunidad, bueno, que son testimonios. Son testimonios de ese que iba a venir y que
en definitiva vino, ¿no? Jesucristo, ¿sí? Narran la vida, las enseñanzas, la muerte y también la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Cada uno desde su perspectiva y con una audiencia específica, un propósito específico, por eso tal vez hay esas pequeñas diferencias que en definitiva ayudan a que el testimonio sea más creíble, ¿no? Pasan el test de la comprobación histórica, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos a los evangelistas que el Señor permitió que ellos quedaran como testimonios vigentes, ¿no? Bueno, hay muchos lugares donde se hacen mención ahí en los evangelios, hay lugares importantes como Belén, donde el Señor nace, Nazaret, donde Él crece, Galilea, el mar de Galilea, donde Él ministra, donde Él lleva su ministerio, ¿no? Y Jerusalén, la ciudad capital, el templo, donde Él poco va, porque ahí estaba ese concilio, esos principales sacerdotes que parece que hace mucho lo querían matar, pero bueno, como Él estaba en Galilea no tenían el alcance hacia ese territorio, pero cuando Él va a Jerusalén, Él va sabiendo que ahí va a padecer, ¿no? De mano de los judíos. Bueno, y Judea, ¿no? Es la región circundante a Jerusalén. Bueno, Capernaum también, en la ciudad portuaria de Galilea. Cada evangelio da el aporte al testimonio completo de decir que la vida de Cristo fue una realidad. Y vaya que sí fue real, ¿sí? Por su obra nosotros tenemos la entrada al reino de los cielos, nosotros tenemos herencia en ese reino, podemos verlo, podemos entrar y podremos heredar, así como Jesús le enseñó a Nicodemo, ¿no? Si naces de nuevo, puedes ver el reino y también puedes entrar y también puedes heredar, ¿sí? Eso es lo que queremos nosotros, del reino ser herederos, coherederos con Cristo. Así que el Señor estableció el reino de los cielos aquí entre nosotros y bueno, fue el fundador, ¿no? De la iglesia. De su costado salió esta mujer, ¿no? Cuando él le traspasan la lanza en la cruz, estaban profetizando el nacimiento de la iglesia, así como de Adán, de su costilla, le sacaron la mujer del costado, ¿no? Cuando a él le atraviesan la lanza y sale agua, palabra, sale agua del costado del Señor, sangre, pero profetiza la iglesia en el Pentecostés, que desde Jesús sale esta nueva era, esta nueva dispensación de Dios, que bueno, ya estamos perfeccionando y es la era de la iglesia, la era del Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a continuar ya entrando en el libro de los Hechos, en el próximo video, ¿sí? Ya metiéndonos en los detalles históricos de la iglesia primitiva. Y bueno, hasta aquí este comentario, pequeño comentario de los evangelios.